Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, les da una cordial bienvenida a este su martes de conferencias ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el maestro Ricardo Abel Soto Cruz, quien fue maestro de nuestra facultad por muchos años. Les comparto un poco del currículum del maestro. El maestro es ingeniero zootecnista, egresado de nuestra facultad. Cuenta con un posgrado en el área de manejo de recursos naturales con énfasis en avifauna. Es maestro fundador de la licenciatura en Ingeniería en Ecología. Muchas gracias, maestro, por esa visión que tuvieron, ¿verdad? El grupo que hicieron nuestra carrera. Y del 2018 a la fecha es responsable del área de edición en la empresa franco-mexicana de Ingeniería Ecológica, ACES, cuyo nombre es Ecological and Sustainable Service, en donde además colabora en el área de investigación del impacto del cambio climático. La charla que nos viene a impartir el maestro es expansión de la cotorra argentina, Myophyta monachus, en Chihuahua y en México. Bienvenido, maestro. Adelante. Muchas gracias, maestro Luano, por la invitación y la presentación que acaba de hacer. Y pues es un gusto para mí estar compartiendo aquí con mi alma mater. Como bien lo menciona el maestro Luano, soy maestro retirado de la facultad. Estuve por ahí un poquito más de 30 años. Ya tengo un poquito de retirado, pero todavía sigo activo en el área de mi pasión e interés, que es la avifauna o la ornitología, y es por eso que pues voy a compartir con ustedes este trabajo que desarrollamos en la empresa en la que actualmente colaboro, que es ACES. Y tiene que ver pues con esta especie que seguramente muchos de ustedes ya les ha tocado ver aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, sin más preámbulo, me pone la siguiente, Sergio, por favor, para dar pie a la construcción de este marco de referencia. Bueno, pues estos son algunos de mis datos que ya fueron previamente mencionados por el maestro Luevano. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la idea es presentar un panorama de esta especie, que pues ya tiene algunos años aquí en nuestra ciudad de Chihuahua, colonizándola exitosamente, así como una gran parte o una gran superficie también de nuestro país. Entonces nos vamos a enfocar un poquito a lo que está sucediendo con la especie aquí en la ciudad de Chihuahua. Siguiente, por favor. Y la idea de realizar este monitoreo por parte de nosotros en la empresa ACES fue, pues eso, generar información, sobre todo porque esta es una especie exótica, como ya lo iremos viendo conforme se vaya desarrollando la presentación. Y con esa información poder generar o poder implementar algunas medidas o acciones que nos permitan controlar el crecimiento poblacional que está teniendo la especie actualmente en nuestra ciudad de Chihuahua. Y posteriormente, si no tomamos esas acciones o medidas, pues se va a seguir expandiendo. Ya tenemos presencia también de la especie en la ciudad de Delicias y está creciendo también la población en esa localidad. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué es una especie exótica, cuáles daños se le atribuyen, en particular a la cotorra argentina, por qué esta especie llegó o cómo llegó a nuestro país, cuál es la presencia o su distribución actualmente en México, cuándo tuvimos el primer registro de la misma en nuestra ciudad, y bueno, ¿y qué estamos haciendo o qué podemos hacer en relación a esta cotorra argentina? Siguiente, por favor, maestro. Entonces, para generar o para construir ese marco de referencia, pues tenemos que la Convención Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad ya establece en su portal
una definición de a esas especies exóticas, que son aquellas que pues, no son nativas de un país o de una región y que han llegado a esos nuevos lugares, ya sea de una manera intencional o accidentalmente. Y en la mayoría de los casos, desafortunadamente, es como resultado de nuestras actividades humanas. Entonces, esas especies exóticas que llegan a colonizar o a establecerse en un sitio nuevo y que son capaces de reproducirse, consecuentemente también tienden a dispersarse. En algunos casos, provocan, generan daños en el ecosistema a las mismas especies con las que llegan a cohabitar. Incluso son transmisoras de algunas enfermedades hacia nosotros los humanos y también tienen impactos negativos en la economía. Si nuestra especie, de una u otra manera o en mayor o menor grado, podemos darle un checklist a lo que les acabo de mencionar, pues entonces es una especie exótica e invasora. Siguiente, por favor. Igualmente, en el portal de la Comisión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, también viene ya establecido la definición de la misma, ¿verdad? Que hace referencia a una especie, subespecie o taxón de jerarquía inferior, introducido fuera de su área de distribución natural, pasada o presente, incluye cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de dicha especie, capaces de sobrevivir y consecuentemente de expandirse. Una definición un poquito más técnica, que abarca un poquito más de contexto de lo que podemos ser o considerar una especie exótica. El siguiente, por favor. Igualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su portal también tiene una definición del término especie exótica invasora. Y esta es un poco más sencilla, pero pues también es contundente. Es toda aquella especie exótica cuya introducción y dispersión amenaza la diversidad biológica. Entonces, como les decía, esta es un poco más sencilla, pero un poco más contundente porque se enfoca pues a los impactos que pueda tener sobre la diversidad biológica, ¿verdad? Y por lo tanto, en la conservación de las especies. Las especies exóticas empiezan a desplazar a nuestras especies nativas y por lo tanto pueden inferir en el funcionamiento de los ecosistemas. Y algo así nomás para que nos quede como cultura general, se refiere a las especies ferales, ¿verdad? Que son aquellas especies que, pues, otra vez, nosotros como humanos liberamos y que quedan libres y pues empiezan a asociarse con otros organismos de su misma especie y a generar algunos impactos negativos. Y algo muy típico de estas especies ferales pueden ser los perros domésticos que liberamos o que soltamos, los gatos, que también tienen impacto sobre la diversidad biológica. Sabemos que los gatos pues tienen mucho impacto sobre todo sobre las especies de aves. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? Nuestras actividades humanas pues están incidiendo en esta situación de las especies exóticas o de las especies ferales. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes cuando pensamos adquirir alguna mascota, ver si tenemos la capacidad y la disposición para mantenerla pues durante el tiempo en que esté viva y no soltarla o liberarla como sucedió cuando seguramente recuerdan ustedes la película Buscando a Nemo. Pues muchas personas, muchos niños lo documentaron, liberaron sus especies de peces que tenían en sus peceritas y pues se hizo un relajo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha conciencia en ese sentido. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, como mencionábamos, las especies exóticas invasoras pueden llegar a estos nuevos sitios de manera intencional o accidental y pueden causar daños fuertes o impactos negativos importantes a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Ya le mencionaba lo del efecto de la película Buscando a Nemo, donde
liberaron muchas especies acuícolas que pues están teniendo sus impactos en esos ecosistemas de agua dulce, en los mismos ecosistemas costeros. El pez león es un ejemplo muy típico de esto, provocando desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la composición de especies y en la estructura trófica de los ecosistemas que finalmente pues van a tener un impacto en la funcionalidad de los ecosistemas, lo cual es más importante para nosotros que el asunto de la diversidad biológica, ¿verdad? ¿Qué tan funcional es nuestro ecosistema? Puede ser funcional, aun y cuando tenga menor número de especies que las originales, pero bueno, eso es cuestión de otro tema. Entonces, estas especies pues también van a desplazar a nuestras especies nativas de flora y fauna. Aquí también en Chihuahua tenemos el caso de los zacates exóticos, el zacate rosado, zacate africano, zacate llorón, que están simplificando pues la diversidad de pastizales en nuestra región, la pérdida de esa biodiversidad, modificación del hábitat. Aquí puedo mencionar un poco también al marrano europeo, cómo pueden modificar el hábitat y también el riesgo de la transmisión de una gran variedad de enfermedades. Se sabe que el cerdo feral o europeo puede transmitir muchas enfermedades, algunas especies de aves como la cotorra argentina también puede ser transmisoras de algunas enfermedades, no solo para la avifauna, sino también para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, también estas especies pues llegan a competir por alimento y espacio. Algunas de estas especies son bastante agresivas y son capaces de desplazar y eliminarlas de su nicho ecológico a esas especies nativas. Y aquí un dato para recordar, ¿verdad? De las 484 extinciones de especies reportadas desde 1600, 75% han sido especies endémicas de alguna isla. Pues las islas son las más amenazadas, lógicamente, por sus características. Y las especies introducidas han sido parcial o totalmente responsables del 67% de esas extinciones. Basado esto en las 147 especies insulares por las que se conoce la causa de extinción. Entonces, pues es una situación bastante interesante, bastante apremiante, pues que debemos nosotros tomar en consideración cuando estamos tratando con estas especies exóticas. Siguiente, por favor. Bien, algunas de estas invasiones biológicas pueden ser partes de un proceso natural de dispersión y colonización de nuevos hábitats. Eso es algo innegable, ¿verdad? Pero en los últimos siglos, el crecimiento poblacional ha influido y ha contribuido a la par del calentamiento global con el aumento y la aceleración de la dispersión de estas especies de diferentes grupos taxonómicos. Algo así como referencia al incrementarse la temperatura ambiental en el planeta, pues algunas especies se encuentran que su rango de distribución original o histórico pues puede verse favorecido. En el caso, por ejemplo, de algunos vectores de enfermedades como los mosquitos, que están incrementando su rango de distribución altitudinalmente. Y, por supuesto, nuestras actividades antropogénicas, ¿verdad? Que estamos generando y propiciando las condiciones apropiadas, valga la redundancia, para que estas especies encuentren las condiciones óptimas para su desarrollo y colonización. Entonces, son dos situaciones pues, que están sucediendo actualmente. Estamos creciendo, la población mundial está creciendo. El calentamiento global, pues como todos sabemos, es un hecho que está presente aquí en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro planeta. Entonces, esas dos fuerzas pues están aquí actuando para generar ese proceso de invasión de especies exóticas mucho más rápido que en
situaciones o en temporadas anteriores. Siguiente, por favor. Entonces, las barreras geográficas naturales que durante millones de años habían obstruido esos movimientos naturales, pues cada vez se vuelven menos eficaces. Y una de las causas, pues es principalmente el comercio. A los movimientos migratorios humanos, al cambio de la temperatura, que está modificando pues el clima del planeta. Y pues todos sabemos que eso está sucediendo actualmente, ¿verdad? El comercio globalizado, los desplazamientos de muchas personas de muchos países. Sabemos que la temperatura pues se ha estado incrementando desde la era industrial. El clima pues ya no es como dirían nuestros abuelitos, ¿verdad? Es un poco diferente a lo que ellos vivieron. Entonces todo esto está como una maquinaria que está propiciando las condiciones para que esto esté sucediendo más frecuentemente, desafortunadamente para nosotros. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, no solo las introducciones accidentales de una gran variedad de especies están teniendo este impacto, sino el hecho de que muchas de estas especies siguen siendo transportadas e introducidas a nuevas áreas con fines productivos o para la lucha biológica contra especies que se han convertido en invasoras. Tenemos muchos ejemplos. Aquí en el estado de Chihuahua, la llegada de los zacates africanos que originalmente pues tuvieron un buen fin, pero desafortunadamente al no ser adecuadamente manejados, pues tuvieron impactos sobre el ecosistema no deseados y que tampoco fuimos capaces de visualizar en el futuro. Entonces, pues desafortunadamente esa buena idea, ese buen fin, pues en algunas especies fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, han generado pues alguna pérdida de hábitat y eso junto con la situación de la pérdida de biodiversidad, pues está llevando a nuestros ecosistemas a una simplificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el número de especies que originalmente se encontraban en esos ecosistemas se está viendo disminuida por estas situaciones que les estoy comentando. La pérdida de hábitat y el impacto de las especies invasoras. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que dar una respuesta a las amenazas que las especies exóticas invasoras representan para nosotros. Debemos de propiciar, de apoyar la adopción de algunas estrategias o medidas para reducir o combatir o restringir este embate que estamos sufriendo por parte de estas. Y una de ellas pues es la detección temprana, la prevención, la respuesta rápida, el control y la erradicación, que bueno, pues serían las acciones más importantes y efectivas para afrontar el problema grave de la introducción de especies exóticas. Pero yo creo que lo más importante serían los programas de prevención, ¿verdad? Educación, concientización, como les mencionaba ahorita, con el multicitado ejemplo de la película Buscando a Nemo, concientizar a las personas que quieran tener una ¿cómo se llama? Una mascota, conocer el impacto que alguna especie vegetal o animal pueda tener en nuestro entorno antes de adquirirla o de tratar de comercializarla. Tenemos que tener ese conocimiento previo, ¿verdad? Para reducir ese impacto que están teniendo. Entonces la prevención
a través de la educación y la concientización es un arma pues, que debemos de utilizar ampliamente en estas nuevas situaciones que estamos enfrentando, no solamente con las especies exóticas invasoras, sino pues con respecto a la degradación que estamos teniendo de nuestro medio ambiente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, nuestra especie en cuestión, la cotorra argentina, o también conocida como perico monje, Miopsita monachus, cuyo nombre científico quiere o hace referencia a un monje, vaya. No sé si ubican un monje franciscano, un monje capuchino, con su hábito. Bueno, pues el nombre científico más o menos sería algo así como la cotorra vestida con un hábito de monje. Es una especie extremadamente invasora, exitosa. Fue importada masivamente por México a fines de los 2000. Se importó una cantidad increíble de esta especie porque se volvió muy popular, ¿verdad? Hasta que finalmente fue prohibida su exportación en el 2014. Y no fue hasta el 2016 cuando se le declaró oficialmente como una especie exótica e invasora. Y esta está en la lista en la que se incluyen todas aquellas especies exóticas invasoras en el acuerdo por el que se determina la lista de las especies exóticas invasoras para México. Y nuestra cotorra argentina, pues ya está en esa lista. Siguiente, por favor. En su lugar de origen, en el continente sudamericano, en la región de Argentina, Paraguay, una porción de Brasil, Uruguay, sobre todo en Argentina se han detectado importantes daños a esta especie, a los diferentes ecosistemas. Entonces, ¿cómo llegó a nuestro país? Bueno, pues a través de esa importación masiva que se dio de la especie. Siguiente, por favor. Y vamos a ver, no sé si tenga aquí. Siguiente, por favor. Fíjense, sí, gracias. Fíjense bien la cantidad de periquitos que se importaron, 580,000 en este periodo de tiempo, del 2006 al 2014. Y como pueden ustedes ver, con un valor en la calle de más de 23 millones de dólares. El comercio de aves es importantísimo, genera mucho beneficio económico para las gentes que se dedican a esto. Entonces, esta importación masiva generó el establecimiento de las poblaciones reproductoras en todo México. Nada más pónganse a pensar, de esas 580,000 que se hayan ido el proceso. Nada más pónganse a pensar en eso, en esa liberación accidental. Entonces, eso generó o propició que esta especie se empezara a establecer exitosamente a lo largo y ancho de nuestro territorio. Siguiente, por favor. Bien, en la literatura se ha reportado la presencia de la especie en 28 de los 32 estados de la República Mexicana. Probablemente ahorita ya se haya incrementado este número. Estos datos son del año pasado, de lo que pude investigar en algunas fuentes de información, sobre todo en algunas revistas especializadas en ornitología. Pero vamos a quedarnos con este dato, 28 de los 32 estados de la República Mexicana. Es impresionante la distribución que ha logrado tener la especie en tan poco tiempo. Y bueno, estos registros se han logrado gracias a las investigaciones científicas y a los avistamientos realizados por ciudadanos a través de plataformas digitales como Naturalista de Conavio, en donde, bueno, pues en el 2019 se tenía registrada en 97 ciudades
del país. Aquí es muy importante la participación de la ciudadanía, apoyando, informando y alimentando esta plataforma para pues seguir o tener una idea más clara y más actual de cómo está expandiéndose la especie en nuestro país, en las diferentes ciudades. Por ejemplo, como les decía, pues tenemos aquí ya la presencia confirmada de la especie en Chihuahua y en Delicias. Pues gracias a las investigaciones que hemos hecho un servidor y algunos colaboradores míos en ACES, así como algunos otros compañeros en la ciudad de Delicias. Entonces, con un poco de historia, el primer registro data de 1994, pero en el 99 se empezaron a hacer ya un poco más generalizados los registros en el Estado de México. Y pues nosotros hicimos nuestro primer registro en el 2011, y nuestra primera publicación en una revista científica, en WITSI, la hicimos en el 2014, con parte de mis ex compañeros de la Facultad de Zootecnia y algunos otros investigadores independientes que nos apoyaron con información de la presencia de la especie en otros lugares. Siguiente, por favor. Bien, aunque en el portal electrónico Averaves se tuvo un registro en el 2011, en enero del 2011, en el noroeste del estado de Chihuahua, pero pues nada más se reportó ese individuo y pues después de ese reporte en ese portal, pues ya no se volvió a tener ninguno más. Siguiente, por favor. El de nosotros fue en ese mismo año, en el mes de junio, en el campus de la Facultad de Zootecnia y Ecología. En ese tiempo estábamos haciendo un registro de las especies de aves, un registro fotográfico de especies de aves presentes en el campus de la facultad. Y durante ese registro, durante los recorridos que hacíamos en la facultad, nos tocó ver a ese grupo de individuos que estaban ahí en la facultad. Inicialmente fueron un grupo pequeño, fíjense bien, en el 2011, el primer grupo pequeño de pericos argentinos registrado para la ciudad de Chihuahua en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Bien, a partir de ese primer registro, lo compartí yo con ello elaborado en la facultad, lo compartí con algunos de los estudiantes que tomaban clases conmigo y de los mismos estudiantes con el que estaba haciendo el registro fotográfico, y empezamos a recibir más información de otros sitios de avistamiento en la de Chihuahua, como la información de la presencia de la especie en Delicias. Fue un solo grupo el que se vio en aquel año. Ahorita si van ustedes a Delicias, pues van a ver ya grupos de la especie en diferentes grados, en diferentes lugares de la ciudad. Uno de los lugares que tiene una presencia interesante de esta especie es la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Chihuahua, algunas áreas del centro de la ciudad. Entonces, bueno, ya a partir de ese primer avistamiento empezamos a documentar la presencia de la especie en otras áreas aquí, sobre todo aquí en la ciudad de Chihuahua. Siguiente, por favor. Y esta es la primera foto que se tiene de la especie en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Eso es parte de los corrales donde se tienen los animales en la Facultad de Zootecnia, lo que conocemos todos como los corrales, ¿verdad? Es el primer registro fotográfico de la especie en la ciudad de Chihuahua. Siguiente, por favor. Bien,
¿Y por qué ha expandido su presencia? Porque es una especie generalista, exitosa, se ha adaptado rápidamente a una gran diversidad de ambientes, no solamente en Chihuahua, sino pues ya lo veíamos en nuestro país. Soporta temperaturas extremas y por sus hábitos alimenticios, bueno, pues no tiene ningún problema a lo largo del año. Le hemos visto consumir duraznos, manzanas, la vaina del mezquite, azufaifos, semillas de gramíneas, de zacates, insectos y algunos restos de comida que hemos visto que algunas personas les dan en un parque en la ciudad de Chihuahua, que está en la colonia Santo Niño, donde está también el nido que yo considero por el volumen y el tamaño que tiene, como el primer nido que construyó la especie en nuestra ciudad. Y de ahí, bueno, pues empezó la construcción de más nidos en otras partes de la ciudad. Entonces, por esta situación de que consume prácticamente lo que tiene a la mano, se considera de hábitos alimenticios generalistas y eso es lo que la hace, entre otras cosas, pues exitosa, aparte de que pues no hay un depredador natural aquí en la ciudad. Pudiera existir, por ejemplo, el búho cornudo o el gavilán de Cooper, que son las especies que pudieran ser sus depredadores, pero pues desafortunadamente pues no hay muchos individuos de estas especies en las zonas urbanas. Probablemente en las zonas suburbanas estas especies pudieran servirnos de controlador de la especie. Le gustan las áreas urbanas y suburbanas, los parques, algunas estructuras humanas. Este es en el parque del Santo Niño. Como pueden ver, ahí hay un grupo de 5 pericos alimentándose de semillas, probablemente, tal vez insectos. Siguiente, por favor, para ver otra fotografía del mismo lugar. Siguiente. Aquí en este parque nos tocó ver que estaban consumiendo las lilas, las bolitas esas redondas. En una parte del parque, en una esquina, había muchas de estas lilas quebradas y descarapeladas por la especie y también en esa esquinita, del lado derecho, en la esquinita más oscura, es donde estaban las lilas que vimos que esta especie estaba consumiendo. Entonces, pues eso le da una oportunidad o una ventaja sobre otras especies, ¿verdad? Que pues tiene un menú bastante interesante y variado, ¿verdad? Para poder explotarlo a través del año. Siguiente, por favor. Bien, entonces, a raíz de que pues, muchos alumnos y exalumnos me hacían llegar a mi cuenta de correo electrónico, oiga, vimos unos pericos por este lado, pues decidimos ahí en la empresa iniciar este monitoreo. Y fue en el año del 2018, en junio, en que lo iniciamos. Esto, pues diseñamos este póster con apoyo Dirección de Ecología, Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal. Nos ayudó con la impresión de algunos pósteres y los anduvimos distribuyendo. Los subimos en las redes sociales, enfocado principalmente a los grupos de observadores de aves. Uno de ellos constituido aquí en la ciudad de Chihuahua por un exalumno. Chihuahua, que inicialmente se llama, ahora ya cambió, creo que a observadores de aves. Ellos fueron los que también nos bastantes ubicaciones de la especie. Entonces, con este póster iniciamos nosotros nuestro programa de difusión para empezar a acabar la información y realizar el monitoreo en el especie.
Siguiente, por favor. Bien, entonces esto es lo que les comentaba. Ya en la empresa decidimos, innovación y desarrollo, generarnos o desarrollarnos una aplicación para teléfonos inteligentes. Yo creo que todo el mundo actualmente tenemos este tipo de teléfonos, ¿no? Entonces, en el departamento de innovación y desarrollo, nos generaron esa aplicación para facilitarnos recabar la información, ¿verdad? Y esta aplicación es muy amigable. De hecho, la aplicación la compartimos para su prueba con los guardianes ecológicos de la presidencia municipal y con el personal técnico del departamento de ellos nos usaron esta aplicación ya también a generar más información. Y siguiente, por favor. De diferentes. Entonces, ya con la aplicación en nuestro teléfono celular acudíamos a los sitios reportados para verificar si realmente la información que habíamos recibido era veraz y entonces proceder a registrarla. Entonces llegábamos al sitio, damos la ubicación. Normalmente lo que nos guiaba era la presencia de una especie de la Washingtonia filífera, que en nuestro monitoreo el 98% de los nidos construidos por la especie están en esta. Dentro de ese registro de nidos encontramos 2 nidos construidos sobre la yuca, no recuerdo ahorita la especie, y encontramos nidos construidos en estructuras metálicas por el hombre. En el caso particular de estas estructuras metálicas, en el parque de béisbol de la Deportivo Sur. Entonces ya guardamos por la empresa. Y después el departamento de ingeniería en geoinformática generaba el mapa de los puntos que se habían recabado. Siguiente, por favor. Bien, esta es una vista de la aplicación ya en el teléfono celular con los diferentes campos que se tenían, bastante amigable para usar. Algunos algo de la información ya venía precargada, como por ejemplo la fecha, la persona que hizo la observación, automáticamente te generaba las coordenadas geográficas. Y posteriormente, bueno, toda esa información la bajabas y tú podías generar el mapa sin mayor problema. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una secuencia de cómo se iban viendo los campos de captura de los avistamientos. Sí, como les digo, muy fácil de usar, muy efectiva y pues la información era capturada en tiempo real, ¿verdad? Aquí podías sacar tu estadísticas, cuántas observaciones por día, por semana, qué usuario que estaba alimentando más la plataforma, porque también de los usuarios les dimos la licencia, les mencionaba a los guardianes ecológicos y a los técnicos del estado, e incluso ahí hasta les pusimos su foto. Entonces todo eso nos permitía también a nosotros monitorear el uso de la aplicación para recibir también retroalimentación de si se tenía algún problema. Y otra cosa interesante de esta aplicación es de que funciona como el WhatsApp. Y al momento de tener la información que tú ya habías obviamente y se pegaba, así es que no se perdía la información si no tenías tu internet en ese momento.
Siguiente, por favor. Incluso le pusimos algunas fotos, ¿verdad? Y aquí esta aplicación de desarrollo de empresa también se le puede cargar, como de hecho lo hizo la presidencia municipal a petición de ellos, las especies de interés. Aquí, por ejemplo, avistamientos de mariposa monarca, le podemos cargar una especie del marrano europeo, las especies de silvestre en nuestra ciudad de Chihuahua, debido a la extensión de la masa urbana. Es muy común ver en algunas colonias la presencia de capistles, de zorrillos, de ardillones, de coyotes, de venados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las especies de interés pueden ser cargadas aquí en esta aplicación y empezar a recabar información. Entonces, esas acciones de control, de monitoreo, de conservación, lo que ustedes gusten y quieran hacer. Siguiente, por favor. Como les decía, pues también ahí en el teléfono puedes ver el mapa que se genera más adelante, cómo se genera ya cuando sale la información más nada, con los puntos de avistamiento de especie en la ciudad. Pues como les decía, vienen las fotos de los usuarios. En la del centro, pues una foto de un servidor, y en la de la izquierda de los compañeros ayudaron a probar la aplicación, que les gustó tanto que pues ya la están utilizando ellos en su trabajo cotidiano. Siguiente, por favor. Y aquí está el momento de que mi compañero Alejandro de inteligencia espacial está haciendo la captura. O pueden ver ustedes ahí el tallo de ese abanico, que es, como les comenté, la especie que es más utilizada por la cotorra argentina para la construcción de sus nidos. Entonces, ese es cuando llegábamos a los sitios que nos reportaba la presencia de este especie. Claro, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Que nos monitoreó, quiere por lo menos un tamaño mínimo de altura, la sea susceptible, utilizada para la construcción de los nidos. De ahí para arriba, pues todo lo que caiga es bueno, ¿verdad? Y en función de la, pues puede ser también el número de nidos sobre ella. Les contaba hace un momento el nido que considera el nido original, el primer nido que se construyó. En esa palmera tiene más o menos una altura de 12 metros y los nidos a una altura de 12 metros. Y es un nido que tiene 6 entradas, porque son nidos comunales. Varias especies se reproducen y utilizan lo que ellas construyen con diferentes especies. Y hemos visto que han utilizado ramitas de chim, ramitas de álamo y de la misma palma washingtonia. Ese es el nido que en el mayor número de entradas que hemos podido normalmente está en términos en promedio 2, bueno, se bolas con números, pero son varias entradas las que tienen unidos. Y es la más honesta.
Siguiente. Y bueno, aquí es como se ve el mapa que generamos hasta antes de esta institución sanitaria que tenemos en la actualidad. Y pues como pueden ustedes apreciar, mucha presencia al norte de la ciudad. Tuve información de 2 sitios nuevos que no teníamos nosotros previamente registrados al norte de la ciudad. Ahí por el rumbo de la Huerta Legarreta, la colonia Villa, la colonia Revolución, ya está ampliándose el número de nidos presentes. Son activos. ¿Por qué decir esos nidos activos? O de individuos. Cuando iniciamos el monitoreo en el 2018, pudimos apreciar en 3 de ellos solamente. En el resto de los nidos, conforme avanzó el año y el monitoreo, pues vimos ya jóvenes. El crecimiento poblacional de 5 registros a estas chas yo estimaría que andan arriba de más de 1000 indios. Nosotros hicimos de estos nidos, logramos contabilizar 328 nidos al momento de que nosotros hacíamos el registro. Nido y tomábamos la información, coordenadas geográficas, el número de individuos antes al momento de que nosotros estemos bajo de la pandemia. Pueden ser 3, pueden ser 5. El mayor número de individuos que vimos contabilizados fueron 35. Y fue en las instalaciones de allá en Palestina. Entonces, ya sabemos que se está produciendo, ya sabemos que está creciendo su población. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, pues empezar a tomar cartas en el asunto. Afortunadamente para nosotros todavía no hemos podido, por lo menos nosotros no hemos podido registrar daños a la infraestructura urbana, como se menciona en algunas, ni a la agricultura. Eso no quiere decir que no aumentado. Imagínense usted, la ciudad de Elías está rodeada de zonas agrícolas, el impacto que pueda tener el crecimiento de esta población sobre los diferentes cultivos. O pueden pensar ustedes en las huertas manzaneras en la ciudad de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a iniciar esas acciones de prevención en coordinación con las instituciones gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones gubernamentales, con los empresarios, ¿verdad? Para generar esos programas de cultura para la conservación, divulgación y fomento del conocimiento, impactos potenciales que puedan causar estas especies y en particular esta especie en nuestro municipio y en nuestro estado. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que esa población que ya tenemos detectada y cada vez que es una especie exótica invasora, pues mantenerla una baja, y esto tiene que ser un esfuerzo constante y sostenido. Ejerzo o implemento una actividad de control y
mi esfuerzo el año, no recuerdo si fue este año o el año pasado, salió un artículo en donde en la ciudad de Madrid, que tiene una densidad poblacional, un número poblacional de cotorras de 10,000 indios, que les está generando estos problemas. Ya iban a empezar su programa de control y erradicación de alternativas, pero el presupuesto que iban a dedicar a este de varios millones de pesos iban a dedicarle a este programa de control y erradicación de la especie. Afortunadamente nosotros no llegamos todavía a esos números, entonces sería muy interesante empezar ese programa de control pues a la voz de ya, ¿verdad? Para no tener que invertir tanto dinero, tiempo y esfuerzo de manera probablemente no podamos erradicar todas las, probablemente tengamos que aprender a vivir con ella y pues lograr tener una densidad baja presente problema para su entorno. Y en producción, todos los nidos que tengamos ubicados aquí en los individuos, será posible será que siguen. Pero antes de llegar a ese problema o a esa situación de tener no se trabaja, se invierte, se modifica los aspectos jurídicos que se tienen para evitar este problema que estamos teniendo, porque hay que tomar en cuenta otra situación que se da y pues si no es proactivo. La gente con la que hemos hablado nosotros, les gusta mucho verlos. Dicen, qué bonito se ve, qué padre tener aquí periquitos en nuestros parques. O sea, tendríamos que trabajar también con esas personas, con los defensores de los derechos de los animales, tener un problema legal con ellos. Y como anécdota les comparto una señora cuando estábamos recabando la información contra 8 nidos en 5 palmeras. La señora se acercó y nos preguntó, ¿qué están haciendo? Y pues estamos recabando esta especie para poder generar algunas alternativas de control y de manejo de la misma. Y dijo ella, no, dice, no les haga nada a mis periquitos, yo vengo y les doy comida aquí todos los días. Y otras personas pues, nos han comentado eso, que se ven bonitas, que crueles y estamos pensando en erradicarlas. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? El aspecto social. Siguiente. Y pues para eso, México ha sido sobre la diversidad biológica, ya se establece en lugar de traer, de comprar especies exóticas, ¿verdad? Que amenazan ecosistemas. Por eso es importante divulgar ante las personas, ¿verdad? Para de alguna manera respaldar estas acciones de control ante las. Aquí está pues uno de esos marcos de referencia que nos puede servir en este sentido. Siguiente, por favor.
Bueno, cuestión que nosotros vemos especie de que está creciendo, está ampliando su área de distribución en nuestra ciudad, es la población de Delicias. La gente le gusta ver la especie en los autoridades encargadas de la forestry a nivel estatal, municipal y federal, aparentemente pues no están haciendo nada. Debemos de tomar en cuenta, está presentando y empezar a generar estas acciones o alternativas pues, que nos lleven a poder lograr tener un efecto esté de acuerdo con lo que la sociedad civil piensan con respecto al control o manejo de especies y lo que las autoridades gubernamentales puedan lograr hacer en relación al control y manejo de la especie en la ciudad de Chihuahua y por lo tanto en el estado también, ¿no? Como les decía, tenemos registrados nosotros 46 nidos activos y dejamos de hacer el monitoreo desde el inicio de esta contingencia sanitaria. Así es que a estas alturas yo pienso que ya debemos de tener un poquito más de 50 o 60 nidos en nuestra ciudad de Chihuahua. Esto va a seguir creciendo si no se toman acciones para solucionar la expansión de la cotorra argentina en la ciudad de Chihuahua. Y pues esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre sus órdenes. Muchas gracias, maestro Soto. Muy interesante la conferencia y un tema sin duda muy relevante, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Es el tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, pueden prender su micrófono y hacer uso de la palabra. Si alguien está escuchándonos por Facebook, también pueden hacer las preguntas en el chat y nosotros se las hacemos llegar al maestro. ¿Alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan, profe, acá en Cuauhtémoc, yo ahorita estoy en Cuauhtémoc, es una zona más fría y no me ha tocado ver presencia de esta especie. No sé si tengan algún dato al respecto, si hay avistamientos acá en la zona y si la temperatura es que debe ser, ¿verdad?, una barrera para que no lleguen aquí. Esa sería una. Y la otra, profe, cuando en invierno se quedan en Chihuahua o migran hacia otros lugares. Esa sería la pregunta. Sí, con relación a la presencia de la no se tienen registros, o por lo menos nosotros no tenemos registros de torre en su distribución natural tiene condiciones de temperaturas frías. Entonces probablemente el frío no sea tanto que limite su expansión. Lo que hemos visto nosotros en nuestro monitoreo es de que los nidos tienen una separación más o menos de entre 2 a 2,5 kilómetros. Y hicimos un ejercicio tomando en cuenta el nido ese que te digo de los 6 centrales. El nido número 1, vamos a tomar distancia, no se tienen esa distancia. Entonces, tal vez
separación geográfica de Chihuahua y Cuauhtémoc sea por un factor limitante. Pero conforme vaya expandiéndose hacia el oeste, ya hay avistamientos de la especie en las granjas universitarias, en el parque metropolitano, en las tres presas. Entonces es probable que siga poco a poco su expansión hacia el oeste. Y en la época de invierno baja en su actividad. La temperatura dentro de los nidos, de acuerdo a la literatura, nosotros no la hemos todavía llegado a medir, es confortable, lo cual les permite sobrevivir esas temperaturas bajas durante el invierno. A la vez de que son nidos comunales, la presencia de diferentes individuos dentro del nido también pues, genera confortable para las especies. Y otra cosa interesante que se me pasó a mencionar es de que también están utilizando ramitas de eucalipto. Y de acuerdo a la literatura, estas les sirven como repelentes de insectos. Entonces, las condiciones con las que están construidas los nidos les permiten soportar temperaturas frías durante el invierno. Y entonces no migran hacia ningún otro estado en esa temporada. No. Dale. No hay detección de migración. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sí, nada más alguien decir, bueno, pues Delicia tiene la distancia que Chihuahua, por Delicia sí hay. No. Pues probablemente porque en Cuauhtémoc nadie y no la ha liberado. Probablemente en Delicias alguien la tuvo como mascota y la liberó. Es una suposición, ¿verdad? Porque no es... esas son las suposiciones que se tienen, ¿verdad? Que distribuirse en nuestro país debido a liberaciones accidentales. Y esa también es nuestra suposición. Muy bien, maestro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público que nos acompaña? Si tienen alguna pregunta, pueden prender su micrófono y hacerla directamente. Bueno, pues si no hay preguntas del público, finalmente, maestro, ¿de qué manera se pudieran involucrar los estudiantes que les interesa trabajar con esta especie? ¿Cómo pudieran contactarlo? ¿Cómo pudieran colaborar en este trabajo que están desarrollando en ACES? Claro que sí, sería muy interesante que los estudiantes de la facultad apoyaran mandándoles información de nuevos avistamientos. Pueden mandar la información a mi correo electrónico. Creo que ahí viene, cuando les mostramos el póster divulgativo, ahí viene, pero es ricardo.soto@aces.com. Ahí es donde con gusto recibiríamos su información. Como les digo, es muy fácil cuando ustedes anden aquí en la ciudad en algún individuo o la especie, es que nos den el nombre de las calles en donde vieron, el número de individuos que vieron, qué estaban haciendo al momento de que ustedes los, si estaban perchados, si estaban desplazándose, si hay por ahí cerca la presencia de la palma de abanico, de la Washingtonia filífera. Con esa información, pues es relevante para nosotros y poder después verificarla. Entonces, esa sería la forma en esta información que
Gracias, maestro. Y aquí nos ponen una pregunta. La maestra Yaira Viña menciona, dice, ¿cuáles serían los medios de erradicación para aplicar en la ciudad sobre la especie? Como les decía ahorita, la mayoría de científica. Entonces, ¿qué es lo que en uno de los sitios donde encontramos 8 niños, las palmas les quitaron en las cuales las cotorras corrían los nidos. Y va a ser el nuevo nido. Entonces, lo que es en el punto de la atención que la gente va a pasar estos porque están matando especies, a la par dar una acción de educación ambiental. Entonces, eso sería hablando de erradicación, todos los niños que se encuentran. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Gracias por esta plática. Ya nos pasó el maestro su información para si alguien tiene más dudas, pueden con gusto, ¿verdad?, hacérselas al maestro Soto, que siempre está dispuesto a colaborar como mencionaba él, ¿verdad?, con su alma mater. Y pues muchas felicidades, maestro, por su trabajo, que sigue activo, generando conocimiento. Reciba un afectuoso saludo de todos los maestros de la facultad y de los alumnos que tuvieron la dicha, ¿verdad?, de compartir clase con usted. Y finalmente, los invitamos a la próxima charla, Nutrición de Cerdos, de la teoría a la práctica, con el expositor, doctor Román Moreno Salgado, el próximo jueves. Muchas gracias a todos, nos vemos el jueves. Que la pasen bien.